¿Eres o eras lo cierto? No lo sé. Hoy, verdades distantes que cobran nueva vida en el ocaso, cuando ya es el atardecer y solo me esperan los brazos amantes de la noche. Y en este acontecer, todo se parece a un amoroso y entrañable recuerdo. Hoy pienso en ella y no sé ni siquiera por qué. En este relato que hoy les cuento, ella es y siempre será el amor. El amor ya sin rostro, sin tiempo, sin figura. Un amor que ya no duele. Se recuerda como el de Cinema Paradiso. Cierto o imaginario, no importa, como tampoco importa si olvidé su voz, su mirada, su caminar. Ella es todas las estaciones, la de los soles y los mares, la de los vientos y los fríos, la de las lunas y las mareas, la de las tormentas y las lluvias. Con ella viajé galaxias, mundos enteros, valles y montañas, abismos y cumbres doradas. Navegué océanos entre amaneceres y crepúsculos, entre auroras y noches estrelladas. Con ella conocí el éxtasis, una visión anticipada del cielo, y aprendí por ella que la inacible fugacidad del tiempo, solo el amor lo colma de instantes absolutos. Ella es y será siempre el viento de un poema, el soplo de una canción. Ella es mi musa imaginaria, la que habita mis sueños, esconde mis silencios y despierta mi voz y mis palabras. Ella es, y hasta que la bruma se esfume, una voz inapagable de una lejana y cercana estrella. ...1964... Llegó de España con Ana su hermana y unas amigas a casa de sus tíos en la esquina de Crestón y Nubes. Manino, mi recordado amigo, las conoció caminando en una de las calles desiertas del Pedregal, y con el pretexto de llevar nosotros la guitarra y ellas el pastel, llegamos una tarde lluviosa a su casa. Ella llegó casi al anochecer con su tía. Seguramente venían de compras por las bolsas. Cuando se acercó a nosotros y me encontré con el azul de su mirada, enmudecí. Sencillamente se me fue la voz. Olvidé la guitarra. Solo la miraba. Era el verano del 64. En esos días lluviosos de agosto, cuando la veía de lejos, me emocionaba encontrarme con ella sin saber qué decirle. Irene hablaba poco, la sentía lejana, distante. Cuando se despedía de mí, la seguía con la mirada. Algunas noches caminaba hasta su casa deseando que se asomara por la ventana, o la esperaba afuera a ver si de casualidad la veía entrar o salir. Esperando, muchas veces llovía y empapado regresaba a mi casa. Una noche, solo con mi guitarra, les llevé serenata. Prendieron una luz como era la costumbre. Momentos después, Irene salió al jardín, se sentó en una roca. Empezaron a caer gotas de lluvia.
Seguí cantando, ella se quedó. Mirándola, canté, peregrina, de ojos claros y divinos. Sin palabras me despedí, ya no llovía. Irene y yo, esa noche de agosto, solo nos miramos. Tal vez las miradas algo anunciaban, no lo sé, tal vez lo imaginaba. Un día antes de su regreso a España, la tía de Irene le llamó a mi mamá para que me dijera que para su última noche en México, Irene me había elegido como su pareja. Una cena en el Normandí, en la esquina de Reforma y Niza, con los tíos, las amigas y algunos invitados. Llegué puntual, con una emoción desbordada que no podía contener. En la pista, con música de fondo, casi sin bailar, mirando sus ojos de azul profundo, finalmente me atreví a decirle lo que sentía por ella. Irene, ya lo sabía, no lo imaginaba. A la mañana siguiente, cerca de mediodía, llegué al aeropuerto a despedirlas. Había mucha gente, entre familiares y amigos. Yo, lejos de todos, la miraba despedirse de los demás. Sentía por momentos que mi vida entera se derrumbaba en pedazos. Irene me dejó al último. Caminó hacia mí y se detuvo. Algo quería decirme, pero no pudo. Su mirada de azul profundo me pareció en ese momento de un azul lluvioso, pero no lloraba. Me miraba, de pronto, cubriendo su rostro con sus manos, aún cerca de mí, le dijo a su tía, con voz de adentro: olvidé mis pantuflas abajo de mi cama, dáselas a Gustavo para que un día me las lleve a España. Fue la señal, la alcancé, y mirando sus ojos de azul lluvioso, el día de Navidad, te llevo tus pantuflas. Al salir del aeropuerto no podía más, me solté llorando, me sentía solo, de soledad, solo por todas partes, me dolía mi vida. Mi papá había muerto poco tiempo antes, aún en el verano de su vida. Mi mamá quedó desolada y casi sin dinero. En ese agosto del 64, yo, de 22 años, era el mayor de 6 hermanos. Era una época triste y difícil de mi vida. En las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba en la biblioteca del Hospital Infantil de México. El poco dinero que ganaba se lo daba a mi mamá. Solo me quedaba con algo para cigarros, gasolina y algún café. Cuando vi la película Cinema Paradiso, me quedé pasmado. Me recuerdo aquella tarde, cuando conocí a Irene y enmudecí. A veces creo o imagino que casi todas las historias de amor se parecen o simplemente se repiten. Esta es la mía. Desde ese día de la despedida, decreté que nada me detendría para volver a verla. Sabía que el barco de carga Guadalupe de la Compañía Transatlántica Española llegaría a Veracruz a finales de octubre de ese año y estaría anclado unos días antes de regresar a España. Era mi única oportunidad. En autobús, con $200 en el bolsillo, mi guitarra y las pantuflas de Irene en mi maleta, llegué al puerto justo al anochecer de que el barco Guadalupe zarparía al amanecer. Al subir por la escalinata del barco, anclado en el muelle, a los oficiales de guardia les conté una historia tan inverosímil y tan nada creíble que inexplicablemente se fue haciendo verdad. Más aún cuando, después de una llamada que esa noche hice al consulado de Veracruz, me mandaron un jeep con 2 oficiales de migración solamente a sellar mi pasaporte. ¿Qué dije en esa llamada? ¿Quién lo hizo posible? No lo sé. Ciertamente este hecho insólito impresionó a los oficiales de guardia y, ante la duda de que fuera cierto lo que les había contado, me permitieron entrar con maleta y guitarra, asignándome casi en la entrada un pequeño camarote mientras, según me dijeron,
iban a investigar, cuando justo en ese preciso momento se encendían los motores del barco y las bocinas anunciaban por el altavoz soltar amarras para zarpar. Obviamente se olvidaron de mí. Tan pronto entré a lo que parecía un camarote, atranqué la puerta con la cama y, loco de alegría, me abrazaba emocionado y me gritaba hacia adentro: lo sabía, lo sentía. Y a finales de ese octubre del 64 zarpó del puerto de Veracruz rumbo a España el barco de carga Guadalupe, con un polizón a bordo, yo. Durante los días siguientes, encerrado en mi camarote, sin ver el mar, sin baño, sin nada de beber ni de comer, leía y dormía. Cuando imaginé que nos alejábamos de Tampico y el barco enfilaba la proa mar adentro, me sentí más tranquilo de que no me iban a arrojar al mar. Finalmente, era un chico solitario de 22 años que no le iba a hacer daño a nadie, que creía que la vida era un privilegio y que el amor existía. Al anochecer del segundo día, rumbo a las islas del Caribe, entré al único salón del barco. Me impresionó ver a hombres y mujeres, ancianos, hablando en voz baja. Me enteré después que el gobierno español los repatriaba gratuitamente. Después de 41 días de travesía desde Veracruz, puertos del Caribe, la costa este de Estados Unidos hasta Nueva York, desembarqué en San Sebastián, el último puerto del Cantábrico. De allí, esa misma noche, con mi guitarra y las pantuflas de Irene en mi maleta, tomé un tren a París, a vagar por sus calles, caminar a los lados del Sena y vivir la noche. Después a Italia, pasando por Milán para ver la última cena de Leonardo. En Florencia me sentí profundamente conmovido. La había leído en los libros de arte de mi papá. Días después llegué a Roma, santa de día, pecadora de noche. De Roma, ya de regreso a España, viajé 3 días con sus noches en un tren de tercera clase y asientos de madera, con hambre, frío y sin dinero. Finalmente llegué a Madrid la tarde del 24 de diciembre de 1964. A mi llegada a la estación de trenes de Atocha, sin encontrar una explicación posible por qué simplemente no existe, me encontré de frente entre miles de personas que llegaban y salían a Manuel Rodríguez Casanueva, compañero de primaria en el Simón Bolívar. Al reconocernos, a pesar de algunos años y de mi lamentable apariencia, le conté el motivo de mi viaje a Madrid. Supongo que asombrado y sorprendido de mi locura e imaginando mi precaria situación económica, Manolo, mi amigo, me regaló unas cuantas pesetas y de su puño y letra escribió un recado para el conserje del Hotel Santander, propiedad de su familia, para alojarme por tiempo indefinido. Después de instalarme en la habitación número 7, me bañé por primera vez en semanas con agua caliente. Con el vapor planché mi traje, mi abrigo y salí de mi hotel con las pantuflas de Irene. Era la noche de Navidad de 1964 en Madrid. Olvidado de mi cansancio y del frío de esa noche, en la Puerta del Sol, cercana a mi hotel, tomé un taxi a la calle de Fortuny 45. Al llegar, sentía que mi corazón latía deprisa. Subí por el elevador hasta el 3er piso, respirando profundamente y temblando de emoción, me atreví a tocar el timbre
de la casa de Irene. Durante la travesía en el barco me había aprendido de memoria el capítulo 7 de Rayuela de Cortázar, con la intención de, si ella me abría la puerta, decírselo. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta con cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no alcanzo a comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Nos miramos y entonces, momentos después de que sonó el timbre, escuché pasos y luego de un silencio, Irene abrió la puerta y yo, al verla, me quedé sin palabras, como el día que la conocí. Después de mirarnos sorprendidos, la abracé en silencio y con voz entrecortada le dije: ¿te traje tus pantuflas? Y casi me suelto llorando. Ni siquiera yo mismo me podía explicar todo lo que tuvo que suceder para que llegara ese momento. Sin decirme nada, Irene, de la mano, me llevó al comedor. En la mesa junto al suyo estaba escrito mi nombre. Te esperaba, yo sabía que vendrías, nunca lo dudé. Esa noche de Navidad, Irene y yo nos miramos con asombro. A partir de ese momento, lo que fue una promesa, después asombro, en Madrid se convirtió en amor, que Irene y yo recreamos en todos los rincones de Madrid, en sus calles, sus plazas, sus parques, sus lugares. El amor lo llenaba todo. Madrid era ella y también su cielo. Cuando Irene salía del colegio, nos encontrábamos en algún lugar. Llegaba con algo de comida, yo con algo de vino. Por las tardes caminábamos por esas calles del viejo Madrid. A veces un museo, una librería de libros viejos o simplemente un café en una terraza viendo pasar la vida de los otros. Recuerdo un lugar que no sé si aún exista, el Club Alex. Las canciones que más recuerdo, Mavi y Sapore di Sale. En la pista, casi sin bailar, me encantaba sentir la cercanía de su cuerpo, su mano suave, y encontrarme de vez en vez con su mirada azul que contrastaba con su pelo oscuro. Los fines de semana salíamos a lugares cercanos a Madrid, Toledo, El Escorial, a veces en coche, otras en tren. Uno de los últimos viajes fue una montaña nevada cercana a Madrid. Fue un hermoso día, frío, soleado y mágico. Uno de esos días donde uno sabe que llegó a la cumbre, que no hay nada más. Un día que uno jamás olvida, y para siempre recordarlo, aún guardo en mi casa los mismos suéteres de ese día. En la montaña, sus cartas, algunas fotos de Madrid del 64 y solo una de ella en una playa del viejo Acapulco, la misma del texto. Ella es del principio del video. Unos días después llegó el día
de la inevitable despedida. Yo ya no me podía imaginar la vida sin ella, pero tenía que regresar. Mamá, hermanos, estudio, trabajo, dinero. Regresé a México roto por dentro a finales de febrero. En una carta, meses después de mi regreso, Irene dio por terminada la relación. Tenía razón. Mi vida estaba demasiado complicada. Era cierto. Y mi futuro todavía más incierto. Finalmente, uno vive la vida que vive, sin más explicación que la razón, cierta o imaginaria, de las sin razones. Cuando ya se empiezan a sentir los vientos fríos del invierno y las primaveras nos parecen cada vez más lejanas, los sentimientos y emociones que recuerdas de los momentos estelares de tu vida llenan huecos, vacíos, soledades, naufragios, renuncias, nostalgias. Son estos recuerdos inacabables de los momentos cumbre de tu existencia que son solo tuyos porque los viviste y solo a ti te pertenecen. Hoy, en el invierno de mi vida, en el desierto de mis lunas, a solas conmigo mismo, aún hay noches que me despierto o en sueños me pregunto si fue la distancia o el destiempo, porque no fue el desamor y menos el olvido. Ay, amor, ¿en qué esquina te extravié? Ay, dolor, hoy mi vida, sin prisa ni descanso, con todos estos recuerdos a bordo, fluye por el cauce de un río hacia un mar infinito. Supongo que casi todas las historias de amor son o se parecen y que uno las cuenta como solo uno las recuerda.